Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo del curso Fundamentos de Programación. Bueno, como veis es el tema 1. Quería hacer un tema de unos conceptos generales que hay que saber antes de ponerse a picar código. Y bueno, pues el índice es lo que veis, lenguajes de programación, que veremos los diferentes tipos de programación que hay, los elementos del proceso de codificación, que veremos lo que interfiere desde que tenemos el código hasta que vemos el programa ejecutado, los paradigmas de programación, que son los diferentes tipos los diferentes tipos de programación que existen, y la metodología de diseño de algoritmos, que es la parte más importante del tema, ya que basaremos el resto en este punto, así que este punto es bastante importante. Bueno, vamos a ver el primero. Bueno, pues un lenguaje de programación es un lenguaje formal que permite traducir a código instrucciones algorítmicas, como veis. Y bueno, pues los dos conceptos más importantes de esto es la sintaxis, que es las reglas que tiene cada lenguaje, y la semántica, que es la manera correcta de traducir de hacer una sentencia dentro de nuestro código. Bueno, aquí podéis ver los diferentes tipos de programación que existen. Existe el lenguaje máquina, que es el que se escribe solamente en ceros y unos, y es un lenguaje que necesita un personal específico. Es un lenguaje en el que se cometen muchos errores, es muy complicado y solo es exclusivamente para la máquina. Luego un lenguaje un poquito más sofisticado es el ensamblador, que utiliza códigos en vez de ceros y unos, aunque también requiere de un personal específico para esta programación. Y bueno, el tipo de programación que a nosotros nos incumbe son los lenguajes de alto nivel, que bueno, como veis son universales, que quiere decir que vale para todo tipo de máquinas, orientados a resolver problemas, suelen ser programas más cortos. Y bueno, pues dentro de estos lenguajes está C, que es es el lenguaje de programación en el que vamos a dar el curso. Existe Java, PHP, bueno, un montón de lenguajes diferentes, todos referidos a esto, al lenguaje de alto nivel. Bueno, lo que interfiere desde que tenemos nuestro código hasta que vemos el programa ejecutado son estas dos cositas. El compilador, que se encarga de traducir nuestro código escrito en un determinado lenguaje al lenguaje máquina, los ceros y unos que hemos visto antes, y se encarga de detectar errores sintácticos y errores semánticos. Y luego está el procesador, que es el encargado de ejecutar el programa ya compilado, y es el que se encarga de detectar los errores lógicos, que no los detecta el compilador. Bueno, los paradigmas de programación, pues lo que significa esto es una manera de programar, un enfoque, una filosofía de la programación, por así decirlo. Y bueno, los más importantes son imperativo, procedimental, funcional, declarativo u orientado a objetos. En este curso de Fundamentos de Programación en C, pues vamos a ver que es un lenguaje procedimental, lo que quiere decir que las instrucciones se van ejecutando una detrás de otra, y bueno, son sentencias pues eso, que van ejecutándose línea a línea. Y bueno, entramos en la parte más importante de este tema, que es cómo diseñar un algoritmo. Y bueno, pues el esquema fundamental es este que tenéis aquí. Os parecerá muy sencillito, la verdad que lo es, pero la verdad que tenerlo claro ayuda bastante. Entonces nosotros tendremos unos datos de entrada, unas premisas que nos darán, y tenemos que ser capaces de traducirlo en un programa y devolver el resultado que nos piden. Y bueno, pues este esquemita se puede sacar este otro, que este ya es con el que vamos a trabajar nosotros. Los pasos más importantes son estos dos, el primer bloque y el segundo. Que bueno, el primer bloque sería un estudio previo para identificar los datos de entrada y el resultado, identificar cómo vamos a hacer el cálculo o el proceso del programa, e identificar el mensaje de salida con el resultado. Y bueno, un estudio un poquito más meticuloso sería asignar las variables a los datos de entrada,
que ya veremos lo que son las variables, identificar valores auxiliares o otras variables y cómo devolver lo que nos piden. Este tercer apartado también es importante, pero es como una especificación del segundo, es decir, un poco más refinado el segundo. Bueno, pues aquí tenéis el resumen de lo que serían los pasos anteriores. Nos vamos a quedar con los dos primeros, que son los más importantes, ya que, como he dicho antes, este tercero es un refinamiento del segundo. Así que hay que tener estos dos pasos bastante claros. Os pongo aquí el esquema. La verdad que al principio es un poco pesado, pero nos ayudará a sentar bien los conocimientos y a saber cómo hacer el proceso de resolver un problema. Y bueno, pues como os he dicho, al principio será un poco pesado, pero nos va a ayudar bastante, así que es conveniente tenerlo bastante claro. Y bueno, pues nada, hasta aquí el primer tema. Espero pronto traeros ya un poquito de programación, porque bueno, quería hacer esto porque son cosas que creo que hay que tener bastante claras. Y bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente tema. Un saludo a todos.